Hola, bienvenido a todos y todas. Les agradecemos por estar aquí en esta jornada lluviosa, por haber llegado de manera presencial. Bueno, les comentamos que esto está siendo transmitido a través de las redes sociales del ICAL. Si no nos siguen, pueden vernos en Facebook y en YouTube. Eh, el día de hoy vamos a realizar el módulo de la juventud del seminario 50 años del ICAL. Como les decía, este módulo se llama El rol de las juventudes en la unidad popular. Miradas y desafíos desde la juventud actual. Contamos con la presencia de Alan Álvarez, presidente de la Juventud Socialista de Chile, le agradecemos por su presencia, y de Daniela Serrano, la presidenta de las Juventudes Comunistas de Chile. No podremos contar finalmente con la presencia de Emilia Schneider, la diputada de Convergencia Social que iba en representación de su partido, por temas de fuerza mayor que ella nos informó, pero de todas maneras así podremos contar con un poco más de tiempo para que Alan y Daniela puedan explayarse. La idea de este módulo es poder un poco hacer un análisis y una reflexión en torno a la continuidad del proyecto y su vigencia del proyecto de los 50 a los 50 años, perdón, de la Unidad Popular, la importancia que tuvo para la juventud, el rol que tuvo la juventud en este proceso que sin duda es un rol bastante presente en las calles y en distintos espacios de reflexión y de acción política. Entonces, para partir, le damos enseguida la palabra a Alan para que pueda comentarnos algunas cosas. Ahí está, ¿no? Sí. Hola, muchas gracias, Tamara, Daniela, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y todas quienes están tanto acá en ICAL como en su casa. Bueno, en primer lugar, es bien bonito estar teniendo esta discusión y en particular hacerlo como en representación de la juventud socialista. Convengamos de que por esos azares de la vida estamos acá quienes representamos a las dos grandes juventudes que conformaron el movimiento juvenil durante la Unidad Popular. Tanto en ese entonces las juventudes comunistas conducidas por la compañera Gladys Marín como la juventud socialista conducida por el compañero Carlos Lorca finalmente dieron la articulación necesaria para que de pronto cuando los partidos de lo que conformaban la Unidad Popular enredaban mucho la cosa y no lograban colaborar con el presidente Allende, bueno, era muchas veces la fuerza de la juventud la que se ponía a disposición de combatir los paros sediciosos, de ir y colaborar en los trabajos voluntarios, de llevar alegría a la gente que lo estaba pasando mal en las poblaciones. Entonces es bien significativo que en el contexto en el que estamos y dado lo que hemos visto estos últimos días, bueno, Daniela, me imagino que les contará más después de lo que fue hoy día en la Cámara de Diputados, es bien significativo que tengamos esta conversación. Un poco para dar contexto, eh, la juventud socialista como tal en ese entonces no existía. Había algo que se llamaba FJS, que era la Federación de Jóvenes Socialistas. En particular, esta FJS, a contraposición de lo que fue la juventud socialista ya durante la UP, era un poco más ortodoxa en el ámbito de la persecución del marxismo. Dicho lo anterior, fue precisamente esta FJS la que no quería pactar con la J en las elecciones de federaciones de estudiantes. Fue hasta que Aniceto Rodríguez, a finales de la década de los 70, mandata a la FJS a que volvamos a construir una alianza con las juventudes comunistas porque eran el soporte del proyecto político del gobierno en términos de fuerza juvenil. Eso nos permitió derrotar a la democracia cristiana en ese entonces y recuperar la fecha, hablando así como a comienzos de la UP. Y también implicó que la FJS escindiera la alianza que tenía con el MIR hasta ese entonces. Entonces, en el contexto en el que estábamos, en que todavía la contradicción capital-trabajo, desde el punto de vista como de la economía, estaba fuertemente en pugna, en que había un contexto de Guerra Fría y la persecución de la idea de los socialismos reales a través de la vía democrática, la vía chilena del socialismo, era aún una expresión de todo aquello que nosotros como socialistas, y imagino también como comunistas, buscábamos. En ese entonces el contexto era muy distinto y fue por lo mismo que estas agrupaciones o el movimiento juvenil militante ingresa a la UP
con una alianza muy robusta en todo aquello que significaba la J y la JS. Que además, justo a comienzos de la UP, la JS toma su nombre, deja de llamarse Federación de Jóvenes Socialistas y pasa a llamarse Juventud Socialista. Dicho lo anterior, evidentemente que el contexto mundial también le metía mucha presión a esto. La JS en ese entonces adopta muchos elementos y muchos símbolos propios de todo aquello que fue la Revolución Cubana. Las camisas verde olivo se toman y se empiezan a utilizar en esa época precisamente porque venían de Cuba y eran parte de lo que nos recordaba la Revolución. El Che Guevara como un símbolo desde la acción política completamente muy presente. Los movimientos en México y en diferentes partes del mundo también eran un motivo de inspiración respecto a todo lo que orientaba nuestro trabajo. Entonces, dado que ya entendemos que el contexto sociopolítico y la geopolítica del momento era como muy nueva, todo aquello que hoy nos parece como la Revolución Cubana parece lejana, pero en ese entonces había sido hace poco. Ya la figura del Che Guevara es como heroica e histórica, pero en ese entonces era muy presente. Y todo eso marca la manera en que las juventudes políticas, también las juventudes del MIR, la Juventud Rebelde Miguel Enrique, que en ese entonces me imagino que no llevaba ese nombre, también como que adoptan todo aquello y toman desde esta composición de diferentes como realidades o diferentes pulsiones que empujan la acción política, desde ahí parten y se sitúan en lo que comienza a ser la unidad popular. Entonces, en esta riqueza de diferentes expresiones y de diferentes realidades o diferentes motivaciones, insumos, incentivos que nos ponía el desafío de la época, no solo se hace política. Si hay algo que marca el rol de la juventud en ese entonces, son sus expresiones culturales. En el caso de la juventud socialista nace aquello que hoy en día está un poco olvidado, pero una buena tarea que me puedo llevar para la casa, la Brigada Elmo Catalán, en memoria de un periodista asesinado en estas confrontaciones que habían con esos tiempos de sedición, y se comienza a hacer un trabajo de muralismo muy parecido al que conocemos como expresión del mismo, o el más popular, que es el que hace la Brigada Ramona Parra. La Juventud Socialista comienza a participar en muchos espacios culturales, era muy fuerte en la USACH, donde estaba Víctor Jara, en ese entonces la UTE, y comienza a tener un despliegue que tiene expresiones en lo literario, en lo musical, en la poesía, en las obras de teatro. Entonces, además del compromiso con la persecución y con intentar conquistar el socialismo por la vía democrática, estaba la idea de que esto tenía que ser una expresión cultural. Si nosotros miramos, por ejemplo, el rol de las juventudes políticas durante la Concertación, durante los momentos en que hemos sido oposición, durante el tiempo de la nueva mayoría, incluso hoy en día, durante el gobierno del presidente Boric, no se puede y no se logra identificar un movimiento político-cultural como sí se identificaba en ese entonces. La UP tiene colores, la UP tiene estilos, la UP tiene aromas, la UP tiene sabores, y eso es algo muy propio de la época y que se expresaba fundamentalmente a través de las juventudes. Bueno, otros asuntos como importantes que sería bueno como destacar del rol de la juventud en esta época es que, esto lo voy a decir acá, no se lo cuenten a nadie, pero el PS no se portó muy bien con el presidente Allende. Si hubo alguien que le hizo la cosa difícil, fue Carlos Altamirano. Entonces, dentro de nuestro partido, hubo sectores encabezados por Aniceto Rodríguez y otras personas que resistieron un poco a este embate medio ortodoxo de que teníamos que validar todos los medios de lucha, cuando en realidad lo que el presidente necesitaba era fortalecer su coalición para poder muñequear y defenderse ante la sedición y el golpismo de la democracia cristiana y de la derecha. Pero si bien a nivel como adulto dentro del partido no había como mucho eco y en realidad las posiciones más ultristas estaban como muy
muy bien recepcionada. Recordarán ustedes que por allá por el año 68, lo que era la FJS, es decir, las y los jóvenes socialistas, participan activamente del Congreso de Chillán y promueven la vía armada como un mecanismo para la conquista del poder y la persecución del socialismo en Chile. Bueno, esa misma generación de jóvenes socialistas, durante la UP, entiende bajo el liderazgo de Carlos Altamirano de que en realidad lo que se necesita es ser profundamente leales con el gobierno del presidente Allende. Y que el compañero presidente necesita a las juventudes políticas y especialmente a sus partidos a disposición del proyecto de la Unidad Popular y no buscando la capitalización del proyecto propio. Porque evidentemente que el proyecto del PS era muy bonito. Nosotros creíamos en el Frente de Trabajadores, teníamos diferentes estrategias para la persecución del poder. Pero por Dios estábamos gobernando y las ilusiones de un pueblo completo estaban detrás de ese gobierno. Entonces, tal vez, sin duda, y a mí lo que me parece más valioso de la juventud socialista en la época de la UP, es precisamente el hecho de que la juventud socialista adopta un rol de contrapeso interno dentro del partido a la posición de Carlos Altamirano. Y finalmente comienza a decir, y esto como no se lo cuenten a nadie, en lugar de avanzar sin transar, era avanzar sin pensar. Ese era como lo que gritaban, a modo de talla, no sé, pero era, si el presidente dice que vamos para adelante, vamos para adelante. No le demos tanta vuelta, tenemos que apoyar al compañero presidente. Bueno, ese era el rol que tenía la juventud socialista en la expresión cultural, en la acción tanto como en el territorio, en la articulación y la conformación de alianzas con las juventudes comunistas, pero también en el ejercicio de la política contrapesando la posición que tenía el Partido Socialista a la interna. Dicho lo anterior, creo, y aquí, si bien el proceso del quiebre democrático es sumamente doloroso, y evidentemente hoy más que nunca esas cicatrices como que se vuelven a abrir ante las posiciones negacionistas, incluso provocadoras de la derecha, creo que fue precisamente esa generación de jóvenes socialistas la que con la cúpula del partido, ya sea en prisión, ya sea desaparecida, ya sea exiliada, toma la responsabilidad entre el año 74 y el año 79 de reconstruir la organización interna del partido. En ese entonces, Carlos Altamirano no estaba en Chile, y en ese entonces es el compañero Ezequiel Ponce, un obrero portuario, quien asume la conducción del partido en la clandestinidad. Y este compañero, al que le decían el viejo Ponce, en realidad no tenía ni 40 años. Pero le decían el viejo Ponce porque el resto de la construcción, o sea, el resto de las personas que integraban la dirección clandestina del Partido Socialista, eran personas menores de 30 años. Ricardo Lagos Salinas fue detenido desaparecido con 22 años. Carlos Lorca era diputado de la República, detenido desaparecido con 30 años. Y así un sinfín de compañeros y compañeras que estaban en el rango entre los 20 y los 30 años. Michel Peña, Carolina Wiff, Víctor Cerega, Sara Donoso. Eran nombres de compañeros y compañeras que integraban la juventud socialista, que advirtieron en su momento que la posición que el partido estaba teniendo era inadecuada y que aún así, y viendo el horror que tenían al frente, escogieron vivir su vida con otro nombre, escogieron entrar en la clandestinidad, entendiendo que eso le iba a costar la vida, y decidieron reconstruir el partido. Y a eso se le conoce como la primera dirección clandestina, a la cual la Juventud Socialista homenajea cada 25 de junio, y recuerda la gesta heroica que estuvieron durante 3 o 4 años, lo cual permitió que un partido socialista completamente destruido por la dictadura se pudiera comenzar a recomponer y encabezar los primeros atisbos de resistencia a la dictadura, gobierno militar, como sea, que a la derecha parece que como que todo le genera un problema en la dermis. Entonces, lo que quieran decirle, asesinos eran igual. Entonces, ocurre que esta generación virtuosa de jóvenes socialistas
redacta aquello que se conoce como el documento de marzo del 74. Y este documento de marzo del 74 realiza una fuerte autocrítica respecto del rol del partido. Y concluye, entre otras cosas, primero, de que la construcción de cambios políticos no se hacen si no tienes una mayoría social. Y la Unidad Popular, lamentablemente, en la persecución del poder, nunca logró conquistar ninguno de los dos. Estuvimos cerca. Hubo un momento en una elección en que la UP saca más del 50% de la votación, producto de los buenos resultados de las políticas económicas y las políticas fiscales que se estaban implementando al comienzo de la Unidad Popular, nacionalización del cobre, subsidios, programas de empleo. Pero esa construcción de una mayoría política y una mayoría social no se consolidó. Y no se logró consolidar precisamente porque era muy difícil el desafío. El proyecto era demasiado ambicioso y la consecución de esos objetivos, bueno, estaba muy lejos, parece. Entonces, realiza una autocrítica de ese tipo y también habla de la necesidad de la unidad más amplia y lo constituye como la unidad de una sociedad pluriclasista, donde los sectores populares, que integran el Partido Comunista e integran el Partido Socialista, pudiesen construir una alianza con todo aquello que no fuera capitalista, y es decir, incluida la democracia cristiana en el entendido de que su concepción de la naturaleza o de la vida en sí misma, su filosofía a la hora de hacer política, entendía de que el combate a la desigualdad y la explotación del hombre por el hombre no eran cuestiones aceptables. Bueno, la dirección clandestina cae, se vuelven a levantar nuevas direcciones clandestinas, que también son constituidas y encabezadas por diferentes jóvenes. Hay algunos que en ese entonces eran muy jóvenes y hoy uno los ve y son personas que ya en el primer gobierno de la Concertación tenían canas y aún siguen por ahí haciendo política, entre ellos está Ricardo Solari. Pero, en definitiva, no solo durante la UP, sino que de cara y de frente a la dictadura, la Juventud Socialista da una lucha que no tiene como paredón y nos pone un estándar moral, ético y épico que yo creo tal vez la JS, por mucho que lo tenga como objetivo o lo tenga como una cuestión presente, tal vez nunca logremos alcanzar. Por eso nuestros gritos, y me imagino que también es muy propio, es muy propio de las culturas de los partidos de izquierda y de las juventudes de izquierda, nuestros gritos empiezan en nombre de Carlos Lorca y Michel Peña, porque recordamos el heroísmo y el rol que tuvieron estos compañeros cuando las papas quemaron. Hoy día es fácil indignarnos por Twitter. En ese entonces, una palabra maldicha te podía costar la vida. Bueno, llegamos al presente, ¿no? Y en el presente creo que el rol de las juventudes políticas, aprendiendo de todo aquello que nosotros hemos visto, en primer lugar, es entender de que si somos gobiernos, tenemos que ser extremadamente leales con nuestro gobierno. El presidente Boric es una persona que recibe muy injustamente críticas, asedios, trampas de parte de la derecha y de sectores que alguna vez tuvieron convicciones profundamente democráticas, pero hoy en día guardan silencio ante los dichos negacionistas de la derecha. Estoy hablando de amarillos, estoy hablando de demócratas, estoy hablando de esos sectores que entendieron en su momento que la dictadura tenía que acabar, entendieron que la construcción de una centroizquierda era relevante para el bienestar de nuestro país, pero que hoy en día parecen muy cómodos siendo amplificadores del coro que tiene Chile Vamos, que tiene Republicanos. Entonces, creo que ese es un primer aprendizaje y algo que nos debiese orientar en la acción política. Un segundo aprendizaje es la persecución, aunque nos cansemos, aunque duela, sin vacilar, de la unidad. La unidad en la izquierda, la unidad con las fuerzas transformadoras y la unidad en los frentes estudiantiles, la unidad en los frentes de trabajadores, la unidad en los sindicatos, la unidad en las juntas de vecinos, la unidad en todo espacio en el cual tengamos presencia. Porque en la medida en que desde las juventudes políticas empujemos eso con más fuerza,
va a ser mucho más fácil que nuestros partidos decanten hacia esas posiciones y también que aquellos partidos que no están tan comprometidos con estos procesos, como unos socios de coalición que nosotros tuvimos durante 30 años, también decanten hacia allá, porque es la única manera, ya a esta altura, como de resistir al avance de la derecha, porque lamentablemente la sociedad, puede ser por responsabilidad nuestra o puede ser también como por una buena estrategia de ellos, la sociedad ha buscado de cierta manera probar qué tan cierto o qué tan efectivo es aquello que le prometen como tan simplista, ¿no? Como tan fácil. Vote por mí que yo le termino la delincuencia. Vote por mí que todos vamos a tener empleo. Vote por mí que vamos a echar a los migrantes. Todas esas promesas que hoy en día van no a las reivindicaciones identitarias, no a las reivindicaciones ideológicas, sino que van a las condiciones materiales de las personas. Y como van a las condiciones materiales, y lamentablemente aquello que cimentó la lucha de las izquierdas en su momento, hoy en día parece que encompasa mejor la derecha, bueno, ahí hay otro aprendizaje que tenemos que tener como juventudes, y que me imagino, o al menos así yo lo siento, las que estamos exponiendo en este panel, lo entendemos muy bien, que es la conexión barrial, zonal, con el pueblo, con la clase trabajadora, en los territorios. No basta con hacer activismo con banderas. Hay que llegar a donde está la población, hay que escuchar más que decir. Tenemos que tener la capacidad de hacer más preguntas que dar respuestas. Y eso es algo que las juventudes políticas saben hacer muy bien. Tenemos que insertarnos nuevamente en la reconstrucción de un tejido social, porque así lo hicimos en la UP, porque así nos dio resultado, y porque así en los momentos más duros de nuestra historia, y cuando tuvimos que resistir no solo a la amenaza interna, no solo a los medios de comunicación, sino que también a la intervención extranjera, la fuerza de las juventudes políticas persiguiendo esa vía, bueno, en ese entonces sí nos permitió elaborar una estrategia que le diera sostén al gobierno todo el tiempo que se pudo. Bueno, de pronto eso es también una de las últimas lecciones que nos dejan esta gesta heroica y el rol que las juventudes tuvieron en la UP. Hoy en día tenemos que salir, agarrar la pala, hacer la pega y reconectar con los sectores a los cuales por naturaleza les tenemos que hablar. Yo creo que, en particular, la reflexión que nos deja todo este proceso ya habiendo pasado 50 años, además de que la memoria siempre tiene que ser un ejercicio permanente, porque si no uno deja espacio al negacionismo, es que no podemos perder de vista que la única manera en que la izquierda logró llegar al gobierno con el presidente Allende fue en unidad. La única manera en que los demócratas lograron derrotar a Pinochet fue en unidad. Y que la única manera que tenemos de seguir haciendo transformación en este país es en unidad. Ese ejemplo es el ejemplo de las juventudes políticas y ese ejemplo es la consecuencia de tantos y tantas personas que dieron su vida precisamente, en muchos casos, por cuestiones que fueron errores de otras personas. Así que eso, ahí como que dejo las coordenadas de más o menos lo que les quería comentar. Y nada, como de nuevo, muy feliz de estar acá. Ah, y algo muy importante, compañera Daniela. Feliz aniversario con un día de rezago. Estuvimos saludando ahí de nuestras redes sociales de la JS, así que me alegro mucho también de poder encontrarnos el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Alan, por tu presentación bastante esclarecedora respecto a distintas iniciativas que tuvo la juventud y en específico la Juventud Socialista en la Unidad Popular y también en el duro proceso de la clandestinidad en dictadura. Creo que nos quedamos entonces como juventudes políticas y juventudes también parte de este gobierno de potenciar la unidad de las fuerzas de izquierda y de las fuerzas progresistas. Bueno, y obviamente me sumo al saludo al aniversario número 91 de las Juventudes Comunistas de Chile. Ahora le damos el paso a Daniela, que nos va a hacer su intervención. Bueno, primero que todo saludarles en este día un poco frío, con lluvia,
Creemos que también la transmisión vía streaming va a ser muy relevante porque creemos que este tipo de reflexiones son reflexiones que nos van a guiar también para construir hojas de ruta, sobre todo en un ejercicio de memoria, pero también del quehacer diario. Yo creo que eso es muy relevante, sobre todo cuando hablamos de juventudes políticas que hoy día exponen que tienen un amplio desafío y que coincidentemente no creo que sea tanto un tema del azar, sino que hemos también tenido una construcción que nos lleva nuevamente a estar dentro de un gobierno, claramente con las diferencias, con las similitudes que nos merecen ambos procesos, pero que sin duda cuando uno escarba dentro del mismo proceso de la unidad popular, saca muchos aprendizajes de lo que se debería aplicar hoy día, algunas diferencias que claramente por términos de tiempo, de circunstancia o incluso también de la misma composición actual que tiene la sociedad, una sociedad golpeada por el neoliberalismo, que no es tan solo una construcción económica, sino también es una construcción cultural, uno saca esas diferencias diciendo, bueno, claramente cómo nos paramos desde acá y volvemos a construir un proyecto de sociedad distinto. Y desde ahí creo que las principales reflexiones que hoy día vienen de la unidad popular y de la juventud pasan también por el rol que jugaron ambas organizaciones. Creo que también es muy importante relevar que hoy día acá hay sentadas dos juventudes políticas que tienen el desafío de ser gobierno, pero que también fueron muy gravitantes en el proceso de la unidad popular, tanto en su construcción institucional como también en la construcción política, cultural, de una subjetividad distinta. Yo creo que eso también es muy importante rememorarlo porque cuando hablamos de la construcción del programa de la unidad popular, no significó tan solo que las acciones que dijera el presidente de la República, por ejemplo, que la juventud se dispusiera a los trabajos voluntarios, a los trabajos también en poder aumentar la producción de nuestro país, no fueron un orden y mando, sino porque había un convencimiento. Y para que uno esté convencido de un proyecto tiene que quererlo, tiene que acuñarlo, tiene que sentirse parte de. Y cuando hablamos de juventud, también va con muchos elementos identitarios, que yo creo que eso también es muy difícil muchas veces cuando hablamos de construir una contracultura hegemónica, volver a construirlo, pero creo que vale la pena vivirlo. O sea, gran parte de todo el repertorio cultural de la unidad popular hasta el día de hoy es admirado, incluso también es emulado por nuevas generaciones. Parte de eso también son nuestras brigadas de Ramona Parra, también la brigada que tenía la Juventud Socialista, o incluso íconos de la cultura chilena que están asociados con la izquierda. Yo les voy a contar una experiencia hace un tiempo. Bueno, yo soy diputada por el Distrito 12, soy presidenta de la Juventud Comunista y cuando estuvimos debatiendo un proyecto que tiene como principal intención poder hoy día quitarle la flexibilidad que tienen a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, principalmente la derecha nos ponía obstáculos porque decía que nosotros estábamos asociados con la cultura, que los trabajadores de las artes pertenecían a la izquierda. Bueno, es que eso también es lo que somos esa identidad. Entonces, cuando hablábamos también de emular un proyecto, tiene que ver también con los elementos subjetivos de lo cultural. Y hoy día si uno se pone también a revisar qué principales exponentes tiene la derecha, en términos culturales son escasos, por no decir casi es nulo. O sea, la construcción cultural a la que aportó también la juventud creo que es muy relevante. Y en ese sentido, creo que también es importante entender que esto tiene un contexto, o sea, qué tan distintos somos los jóvenes hoy día a los jóvenes de la Unidad Popular, creo que también vale la pena hacer esa comparación, no por intentar parecerse a los y las jóvenes de la Unidad Popular, sino que creo que ha existido una cristalización diciendo, bueno, los jóvenes de la Unidad Popular como que vivían en otro planeta, y eso no era así. El joven de la Unidad Popular, él y la joven de la Unidad Popular estaban estrechamente vinculados a su trabajo poblacional o incluso hasta en términos de moda,
que muchas veces se ha intentado como decir, bueno, la juventud en ese momento tenía que estar en una parada bastante ortodoxa, diciendo, bueno, acá lo importante era solamente estar habilitado a funciones productivas o funciones de los trabajos voluntarios. No, la juventud en ese momento entendía que era muy importante a raíz de la identidad, de lo cultural, de el apogeo de la juventud, el divertirse e incluso ocupar los espacios de ocio para también buscar la producción de una nueva cultura de cómo hoy día nosotros y nosotras también nos acercábamos a ese concepto que incluso muchas veces se ha olvidado. El hombre nuevo, que hoy día debiésemos hablar del hombre, la mujer nueva, del sujeto distinto que sea nuevo, también pertenece mucho a la identidad de aquella época. Entonces, cuando hablamos de qué tan distintos somos los y las jóvenes de la Unidad Popular, yo creo que no hay que entender esto como cristalizar aquel momento como si fuese ajeno, o que incluso la juventud en ese momento era casi de un proceso totalmente aparte, un proceso que no vamos a volver a repetir. No, eran jóvenes que estaban convencidos, que entendían que gran parte de sus mejores años de la juventud iban a estar entregados a la construcción de un proyecto nuevo, de una sociedad nueva donde se pusieron muchos, sin dudas, esfuerzos. Entonces, en ese contexto también hay muchas revoluciones culturales, revoluciones también estudiantiles a lo largo del mundo. Bueno, claramente Alan hacía un recorrido por lo que fue la Revolución Cubana, también la solidaridad con Vietnam también era muy importante en cómo movilizó a la juventud chilena, como también lo que fueron las revoluciones estudiantiles en Francia, lo que pasaba también en México. O sea, era una época de mucho cambio. Y si uno lo mira también y hace un paralelo con lo que sucede hoy día, claro, hay dimensiones que son muy distintas, pero siempre está ese ímpetu de la juventud en querer transformarlo todo. Y eso también es muy, muy relevante. Y eso claramente creo que también es muy, muy importante que lo podamos hacer en términos de, bueno, esta reflexión que la podamos hacer en términos, claro, como de lo que fue importante la juventud para los cambios estructurales. La juventud en ese momento no era una juventud que muchas veces intentaron ponerlo dentro de lo superficial o dentro de una juventud que tan solo estaba a disposición de las grandes modas o lo que sucedía también en la intervención extranjera dentro de lo cultural, sino también una juventud que, claro, como estaba viviendo muchas transformaciones culturales en esa época, pero también se dispuso mucho al cumplimiento del programa de gobierno. O sea, la juventud chilena tuvo un impacto muy relevante en, primero, las primeras medidas que también toma el gobierno de Salvador Allende, también en echar para adelante todo el proceso de poder acelerar la producción, incluso jugando roles muy relevantes en torno a este asedio que sufría el gobierno de la Unidad Popular, pero también poniendo a disposición distintos jóvenes para esa tarea. ¿A qué me refiero con esto? El joven o la joven de la Unidad Popular no era tan solo una persona con determinadas características. O sea, la gran cantidad de dirigentes y dirigentas sindicales en términos juveniles era muy, muy relevante. Si hacemos también una mirada incluso de la historia de quiénes son las primeras personas que caen como detenidos y detenidas desaparecidas, ejecutados y ejecutadas políticas, gran parte de la primera ola de aquella represión sistemática de los derechos humanos también respondía mucho a dirigentes juveniles y dirigentes sindicales, porque fue el principal también foco que tuvo la dictadura en los primeros años. O sea, nos encontramos con listas de detenidos y detenidas desaparecidas de personas de 22, 23 años, incluso no mucho superando los 30. Entonces creo que ahí también es importante que ese patrón que se tiene de que la juventud es solo una cosa es equivocado. La juventud tiene sus mejores cualidades en la diversidad, en los roles que jugaron. Y como también, por ejemplo, una juventud que cuando hablábamos de los cambios culturales también se atrevió a hacer cosas distintas. Y entre eso, esos temas tabú que muchas veces, a veces no se recuerda, pero el rol que jugó también
en la juventud, en esa época, la segunda oleada feminista también fue muy relevante. Y lo hablo desde la posición del feminismo de clase, cuando empezó, sobre todo a fines de los años 60, cuando se empiezan a romper los estereotipos incluso de la mujer en política. O sea, Gladys Marín también fue un ícono de aquello. O sea, la primera secretaria general de la Juventud Comunista, y en los cuales también se marca una línea de acción, por ejemplo, con la revista Ramona. Yo creo que hay una postal que es muy interesante y que es muy bonita poder analizarla, de una mujer que actualmente es detenida y desaparecida, con la píldora del día después, principalmente las pastillas anticonceptivas. O sea, eso también fue parte de los aportes y de la construcción cultural que estaba haciendo la juventud. O sea, era una juventud que claramente estaba produciendo, y estaba produciendo mucho. O sea, se estaban abriendo también distintas discusiones sobre el cambio del modelo, el cambio también con el compromiso del programa de gobierno y de la construcción de la sociedad. Y en eso, no sé cómo voy de los tiempos, pero me gustaría emular harto el factor de la creatividad y también de la lealtad con el gobierno de la Unidad Popular. Porque uno en política entiende muy bien que cuando hay correlaciones de fuerza, o sea, cuando uno junta voto a voto en el Congreso, y pareciera ser muy difícil, por ejemplo, sacar adelante una reforma, uno entiende que la política no es tan solo la institucionalidad, o uno no puede meter a todos y todas en el mismo saco, y por tanto los partidos en sí mismos no son partidos que tan solo tienen una visión, sino que también tienen distintos actores. Y la juventud también fue parte de aquello. Y cuando el presidente Salvador Allende convocaba a la juventud comunista y a la juventud socialista a que se pusieran a disposición del gobierno de la Unidad Popular, era también entendiendo que a través de las juventudes se podía hacer un trabajo, sobre todo desde la movilización social, que yo creo que es algo que también nos falta bastante, cuando uno también busca los aprendizajes, claro, como dentro de la correlación de fuerza del voto a voto que nos falta, uno sabe que a veces es muy difícil convencer al adversario porque tiene muy claro cuáles son sus intereses de clase, pero si metemos una movilización, si hablamos de dirigentes y dirigentes estudiantiles, si hablamos con pobladores y pobladoras, la aguja se va a mover a nuestro favor, se va a mover a través de las grandes transformaciones. Entonces, el proceso de la Unidad Popular y el proceso también de lo que significó incluso rebelarse contra la dictadura, no tan solo responde a una correlación de fuerzas institucional, sino que fue una acumulación de fuerzas de muchos años. Una maduración también que tuvo el movimiento popular con sus mejores también aprendizajes, con sus mejores capacidades, capacidades propias, capacidades de autodidactas, capacidades que también responden a la idiosincrasia chilena, de incluso ver cuál era la vía chilena al socialismo que íbamos a construir, de una creatividad enorme que cuando hablamos de ese proceso de acumulación de fuerza, entonces también pasa hoy día porque la juventud se ponga a crear. Y las juventudes políticas y las juventudes, las organizaciones funcionales, como le llaman algunos y algunas, o las organizaciones también que tienen que ver con lo deportivo, con lo sindical, tienen que sacar lo mejor de sí y ubicarnos también en un contexto donde tenemos que crear una forma distinta, o más que sea distinta, acorde a nuestros tiempos y a nuestros desafíos de construir la política. Si hablamos, por ejemplo, de un gobierno que actualmente encabeza el presidente Gabriel Boric, en lo cual tiene un asedio que es constante y lo tenemos identificado. Grandes medios de comunicación, una mayoría parlamentaria que no se consiguió, y además también un Consejo Constitucional con una gran arremetida del Partido Republicano en particular y de la ultraderecha, porque hay que identificarlo muy bien con su sector. Entonces, si hablamos de eso, entonces, ¿vamos a cristalizar el escenario? Yo creo que no. O sea, nosotros tenemos que irrumpir en eso. Y la juventud también le corresponde, y lo decía Alana, o sea, hay que agarrar la pala, hay que ir también donde existe una necesidad del pueblo, pero también creo que es muy relevante invitar a un sentido de pertenencia que sea distinto, o sea, la posibilidad también de movilizar a gran cantidad de jóvenes para que se sientan parte del proyecto
de Apruebo Dignidad, de Socialismo Democrático, de hoy día encabezados por el presidente Gabriel Boric, pasa también por que hoy día innovemos, pero la innovación tiene que ver con construir un sentido de pertenencia y decir, esto es nuestro. O sea, y también de la apropiación. Hoy día el programa de gobierno está encabezado por dirigentes estudiantiles. Y esos dirigentes estudiantiles salen de las principales movilizaciones, entonces también nos tenemos que sentir responsables de esto, apropiarnos de aquello, pero también con un despliegue que creo que también tiene que llevar a que salgamos de lo tradicional. O sea, hoy día estar hablando entre nosotros está muy bien como un espacio de memoria, como un espacio de aprendizaje, pero también pasa para que hoy día esta juventud también tiene que ser tan creativa y tan creadora y tan aglutinante como fue la de la Unidad Popular, como fue también aquella política de rebelión popular de masa, incluso impulsada principalmente también por muchos jóvenes, donde a través de las características propias de la sociedad, las características propias de la juventud, se pudieron adaptar esas características para poder construir procesos que claramente tenían que irrumpir en la historia de Chile. Yo creo que es importante referirnos a aquellas dimensiones como también de lo que significó tal sentido de pertenencia y acuñar tanto un proyecto de una sociedad nueva, que eso también sirvió, por ejemplo, para el crecimiento exponencial de las juventudes políticas que también están exponiendo acá. Así que yo creo que son altos desafíos y sobre todo recomponernos en fuerza propia también pasa por una responsabilidad que hoy día podemos tener con este gobierno. Y muchas gracias por el saludo de los 91 años. No se nos nota, nos parece, somos muy jóvenes. Muchas gracias. Agradecemos a Daniela Serrano por sus palabras, que igual son muy importantes respecto a los desafíos actuales de estas juventudes políticas que seguimos la trayectoria y tradición de aquellos partidos que acompañaron al presidente Allende en todo el proceso de la Unidad Popular. Por sobre todo, relevo en esta instancia el desafío de movilizar a una juventud popular a través de nuevas formas de hacer política juvenil que sean interesantes, entretenidas, convocantes, y para eso hay que conocer la juventud actual que tenemos en Chile. Ese análisis tiene que ser histórico, pero también científico, de qué es lo que representan los distintos tipos de juventudes actuales que están componiendo nuestro escenario político en el país. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda parte que tiene que ver con preguntas del público, ¿ya? Como ya presentó un poquito el encargado ahí del streaming, para que esto se escuche en la grabación del streaming, para que la gente en YouTube, en Facebook y después obviamente para la posteridad escuche lo que ustedes vayan a preguntar, tienen que acercarse muy bien el micrófono, ¿ya? Entonces, me van indicando quién quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. No sean tímidos, tímidas. Les voy a dar un momento. También le podemos dar unos segundos, unos minutitos más. Ah, ya. Ahí le vamos a dar la palabra. Yo me acerco a usted. O te puedes acercar acá para aparecer igual, para que se vea la gente en YouTube quién está hablando, ¿sí?
¿Devuelvo este? Aquí sí. Ah, eso es otra cosa. Ya, se escucha mejor. Mira, la reflexión que yo tengo cuando veo los movimientos de ahora es que efectivamente los jóvenes de esa época ya estaban, yo diría que extraordinariamente motivados, muy convocados. Lo que nos convocaba era la sensación cierta de llevar a cabo una revolución socialista que estaba a punto de conseguirse. Y desde el punto de vista interno, desde el punto de vista de la juventud comunista, estaba también el hecho de tener toda una preparación y una visión marxista-leninista del mundo, no de la sociedad, sino que del mundo. Por lo tanto, una coherencia, lo que obligaba a una coherencia con la vida, ¿ya? No era algo de entretenido y que bonito, sino que era algo mucho más profundo. Entonces yo veo que la convocatoria de ahora, ¿a qué es? ¿Ya? Yo veo que los jóvenes de hoy a lo mejor no se sienten tan convocados porque lo que se está ofreciendo no es una visión real de un futuro asible, cercano, que sea efectivamente revolucionario. De hecho, la palabra revolución desapareció de la lexicología de izquierda en general, así como se desapareció la palabra pueblo, que ahora es la gente, ¿ya? Etcétera. Han ido desapareciendo esos elementos que eran muy convocantes y que despertaban efectivamente una motivación que iba mucho más allá del problema político concreto, ¿ya? Entonces, mi pregunta es por la convocatoria. ¿Nos convocan aquí hoy día, a los jóvenes de hoy? Eso. Sí, un par de preguntas más. ¿Alguna otra pregunta para sumar, aprovechando y que Alan y Daniela puedan contestar a más de una actividad? ¿Sí? Ahí le están preguntando al joven. Ah, sí. ¿Sí? ¿Puedes venir arriba? Muchas gracias. Sí, dos aspectos quizás, ¿no? Uno relacionado a la última palabra, que es justamente la cuestión del proyecto, ¿no? De las propuestas que se ofrecen. Porque evidentemente, o sea, como quedó a la vista también a partir de las exposiciones, las juventudes políticas, entonces efectivamente encarnaban un proyecto político-social más o menos definido, ¿no? Y en ese sentido me hace ruido también lo que tú planteas, de que hoy en día los partidos, las juventudes se tienen que insertar en el mundo social, ¿no? En el mundo sindical, etcétera, en el campo territorial, con más preguntas que respuestas, ¿no? Porque más bien uno esperaría, sobre todo ustedes en su calidad de quizás de los más importantes representantes de las juventudes políticas, es que lleguen con respuestas, ¿no? Evidentemente un programa político, un proyecto de sociedad tiene que ser construido colectivamente, etcétera, etcétera. Pero lo que creo yo que debe ser apuntada a recuperar justamente en las organizaciones políticas y sobre todo las juventudes políticas es esa posibilidad de ofrecer, ¿no? Cuestiones que parezcan convocantes, que parezcan atractivas, en fin, ¿no? Porque evidentemente hoy día vemos las relaciones quebradas, ¿no? En este caso la expresión juvenil de los partidos políticos también vemos las relaciones quebradas, sobre todo en contraste a lo que fue el proceso de unidad popular o de politización que se venía viendo desde los 60 en el país, donde efectivamente veíamos una juventud socialista, juventud comunista, con un compromiso por el proceso de cambios que estaba viviendo el país, que iba a apoyar el proceso de reforma agraria, que apoyaba a la medida que podía también los procesos de recuperación de soberanía nacional. Y sobre todo, ¿no? Una dimensión, que esto es el segundo punto que quería abordar, con un compromiso político y un proyecto político que sobrepasaba con creces lo que eran las fronteras de nuestro país, ¿no? Es decir, un compromiso con los procesos revolucionarios que se vienen en Latinoamérica, con los procesos de liberación nacional que se vienen en el tercer mundo y con las luchas de las clases obreras, de los desposeídos a lo largo de todo el mundo. Y que de hecho en eso reside también, justamente creo yo, la lealtad de la juventud que tú mencionabas, juventud revolucionaria socialista con Allende, ¿no? O sea, el compromiso que adquieren los helenos, ¿no? La Organa, la juventud socialista, que en algún momento fue más cercana quizás
a acompañar, a apoyar los procesos guerrilleros en Bolivia, por ejemplo, pasa también por la comprensión del mismo Allende de que cada país tenía su proceso revolucionario, de que había que respetar y acompañar, ¿no?, los otros procesos que se estaban viviendo en otras partes del país. Y en ese sentido, sobre todo, la juventud socialista jugó un rol fundamental, ¿no? Es decir, Elmo Catalán, que tú nombrabas, que fue asesinado en Bolivia levantando la guerrilla de Teoponte, ¿no?, que es la guerrilla que le vino a la de Ñancaguazú, que es donde cayó el Che. Allende va a buscar a los sobrevivientes de la guerrilla del Che a la frontera norte del país, cuando pasan a Chile. Él mismo los acompaña a Tahití, para que después vuelvan a Cuba, ¿no? Y el compromiso de esa juventud que adquiere con Allende pasa también por eso. Bueno, la propia Tati, ¿no?, estaba involucrada en todos esos episodios, ¿ya? Entonces, esto también que nos da cuenta, digamos, ¿no?, o donde plantea interrogantes. Los dirigentes políticos del país hoy le hablan a la juventud, ¿no? Porque Allende, ¿no?, que es la gran figura que está levantando el proceso de la Unidad Popular, era un personaje absolutamente convocante en la juventud, ¿no?, más allá de lo que fueran los roles de las propias juventudes políticas de los partidos, ¿ya? Entonces, un poco eso, digamos, ¿no? Ver cómo es bien complicado, ¿no?, pero en realidad es apuntando a conseguir respuestas, ¿no?, de lo que se espera de las juventudes comunistas de Chile, de la juventud socialista de Chile, de cómo se reconecta el campo popular con estas direcciones políticas. Yo más bien aspiraría a que las organizaciones políticas tienen que jugar ese rol, ¿no?, de ofrecer respuestas claras, ¿ya? Y a partir de esta desconexión, pues, no, lamentablemente hoy día no lo vemos. No vemos en las universidades a los jóvenes yendo a los trabajos voluntarios masivamente, como sucedía en la Unidad Popular. Entonces, también, ¿cuál es el rol de las juventudes políticas en eso? En esa reconexión, más allá de lo que puede hacer la conformación de próximos dirigentes, ¿no?, de próximos altos funcionarios de gobierno, en fin. ¿Aló? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para aprovechar? Parece. Ahí se lo pone. Bien cerquita. Sí, la antigua J, los jóvenes de ayer. Éramos los jóvenes, éramos la juventud de ayer. Yo quiero saludarte, ¿no? De verdad que tu intervención me ha dejado bien contenta de ver que hay un análisis político que refleja la diferencia, los problemas que tuvimos en ese tiempo y también las posibilidades de poder avanzar. Me faltó que en tu análisis, por ejemplo, no solamente Carlos Lorca, con quien tuve el gusto también de trabajar, sino que el Pollo, ¿no? Que además falleció hace poco, el Pollo Ruz, Gustavo Ruz, fue un hombre clave, ¿no? Fue un hombre clave, entonces, un joven clave, porque él era el secretario antecesor a Carlos Lorca. Y me parece muy importante tu análisis, y será porque nos recuerda que efectivamente tanto la Jota como la Juventud Socialista éramos un bloque importante, construíamos conjuntamente, pero no solamente construíamos entre la Juventud Socialista y la Juventud Comunista, sino que la Avenida del Mapu, ¿no?, fue un trabajo especialmente de la juventud. O sea, tuvimos incidencia incluso para los cambios que se fueron produciendo en la mentalidad y en la conciencia de jóvenes demócratas cristianos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que era, claro, no teníamos televisión, no teníamos internet, ¿no? Por lo tanto, éramos una juventud, no solamente discutíamos, estudiábamos, construíamos políticamente, y yo siento que eso se ha perdido, incluso el propio proceso cultural que nosotros desarrollamos en esos tiempos fue de mucha fuerza. Imagínense ustedes los festivales de la juventud que hacíamos, surgió el Quilapayún, surgió el Inti Illimani, tuvo la fuerza de Víctor, de la Charo Cofré, o sea, es una generación que estaba ligada a los partidos políticos, que no surgieron por sí solos, sino que surgieron dentro del hacer de la juventud en su conjunto. Yo creo de que es bueno abordar, dijéramos,
los costos que estamos pagando, porque hay costos que estamos pagando, una tecnología al servicio del capital, del cual no nos podemos despegar, que puede ser maravillosa, pero que nos va dejando a lo mejor sin el rumbo que quisiéramos. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, cuando se dice somos autoconvocados. Y yo preguntaría, ¿autoconvocados para qué? O a lo mejor tenemos que discutir esta línea del tiempo que ha separado y que nos ha puesto los viejos por un lado, la juventud por otra, y que los diálogos que habían, incluso por ejemplo para el aniversario de la Jota, la actividad más importante eran los diálogos de la juventud con el partido, ¿no? Y eso significaba ir trasvasijando experiencia, conocimiento, ir acerando la conciencia. Entonces creo que una de las grandes cosas que han logrado es hacer esta separación, ¿no?, entre las antiguas generaciones y las nuevas generaciones, pero también sobre la experiencia y la que fuimos capaces de construir. Si tú tienes razón, el proceso, ¿no?, y la resistencia que hubo, la lucha que hubo para lograr el gobierno popular, los enfrentamientos con Patria y Libertad, fueron salvajes. Patria y Libertad en las calles desfilando con los linchacos, con las cadenas, oye, nos llegaban a pillar y nos masacraban. Entonces eran la juventud enfrentando al fascismo fuertemente, y tiene razón la compañera, si la mayor cantidad de vidas puestas, tanto en la lucha de la resistencia heroica que se hizo para recuperar la democracia, como la que se está haciendo ahora desde el punto de vista de las movilizaciones, los costos los sigue pagando la juventud. Y yo creo que en ese aspecto es importante lo que preguntaba el compañero. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el camino de ahora? ¿Cómo nos reencontramos? Si estamos ante un gobierno de jóvenes, estamos ante un parlamento con gente joven y que uno lo saluda, una constitución que fue hecha por jóvenes. Y en esa constitución, bueno, el compañero que recién habló, ¿no?, pues tuvimos que pasar días enteros adentro explicándole con pera y manzana de qué estábamos hablando para que se entendiera el proceso. Entonces estamos ante un país que ha perdido conciencia, que se ha despolitizado, y la esperanza sigue siendo la juventud. Y más que la juventud, la esperanza está puesta en la infancia, en el trabajo que tenemos que hacer para ese hombre y esa mujer nueva, que por lo menos en el movimiento campesino, el que yo represento, todavía está en nuestra esencia. Y todavía hablamos del hombre y la mujer nueva, porque los campesinos y campesinas, no solamente de Chile, de América Latina, no hemos dicho que nosotros no renunciamos a la lucha por el socialismo. Y esa es parte de un debate y una identidad y una cultura política que tenemos que recuperar. ¿Cuál socialismo? ¿Cómo será el socialismo? Tenemos que hacer un cúmulo de todo lo que ha pasado para proyectar, dijéramos, estos caminos socialistas que queremos construir. Y decirle de que efectivamente la esperanza está puesta en las juventudes y esperamos que nuevamente esto sea una fuerza, ¿no? Yo me recuerdo, yo era del coro, que era, decíamos, socialista, comunista, conjunto coral allendista. Entonces, creo de que estábamos llenos de eslogan, no solamente los trabajos voluntarios, las grandes responsabilidades que el gobierno, que el presidente nos asignó. Y efectivamente, como decía el compañero, tenía un presidente que le hablaba a la juventud, si no por casualidad, cuando salió electo presidente, habló del local de la fecha. Y lo primero que hizo fue hacer un llamado a los jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido saludar este foro me alegra mucho, fíjate que me tranquiliza un poco, porque la verdad que lo que tú dices, lo que tú señalas desde el punto de vista de este recorrido histórico, de la autocrítica y de las perspectivas que hay, lamentablemente cuando conversamos con compañeros del Partido Socialista no lo encontramos, ¿no? Entonces a lo mejor también pasaba lo mismo antes, que nosotros ayudamos a que el partido tuviera una mirada mucho más amplia, porque la juventud está siempre en esa perspectiva. Así que gracias por lo entregado y gracias por este encuentro. Gracias, un aplauso a Francisca Rodríguez, una jotosa de aquellas. Sí, después tenemos la última instancia del seminario para el día de hoy, entonces vamos a pasar ya a darle la palabra a los expositores para que respondan un poco a las reflexiones y algunas preguntas que se plantearon.
Ahí sí. Uy, bueno, muchas gracias por las preguntas. La verdad es que siempre me pasa en este tipo de instancias en que cuando llegan preguntas, como que uno termina de aquilatar más la idea. Porque dice, bueno, aquí parece que el punto no estuvo muy bien hecho, o por acá parece que en realidad faltó como recorrer. Voy a ir en el orden que se hicieron. Em, con respecto a la necesidad de establecer a qué convocamos, hoy en día estamos ante dos tipos de desafíos para la política, y esto no solo no está acotado a las juventudes, sino que es a la política en general, y creo que están aquellos viejos temas o temas clásicos y aquellos nuevos temas. En todo lo clásico seguimos combatiendo la desigualdad, seguimos creyendo que este modelo económico produce explotación de las personas, seguimos creyendo en la búsqueda de garantizar las condiciones materiales para las personas en Chile, para el pueblo, para que, como hablaban el hombre nuevo y la mujer nueva, para que las personas de nuestra patria y aquellas personas que hoy en día también habitan nuestra patria y que han venido por diferentes razones, tengan una calidad de vida acorde a lo que merece cada ser humano. Entonces, esos son los viejos temas, o los temas clásicos. Pero también tenemos nuevos temas, y algunos no son nuevos porque están apareciendo hoy día, algunos son nuevos porque han cobrado vitalidad. Por ejemplo, el feminismo. Creo que ese es un tema que debe mantener, y no soy yo la persona más adecuada para hablar de feminismo, pero sí creo que ocupa hoy en día un lugar clave, esencial, de manera transversal, en cada temática que tenga que abordar el ejercicio de la política. Entonces, ahí hay un tema que, si bien no es nuevo, sí vuelve a cobrar vitalidad. La crisis climática o la emergencia climática. Ese es un tema al que tenemos que convocar, porque el socialismo tiene que ser verde o no va a haber socialismo. Entonces sí ahí tenemos que tener acciones más decididas, porque lamentablemente esto es una carrera contra el tiempo. Y como cruza el combate por el medio ambiente, por nuestra tierra, es tan clave que la derecha y en general los intereses económicos niegan el cambio climático, niegan las consecuencias de la explotación desmesurada de la naturaleza. Entonces, ahí hay un tema donde tenemos que tener un rol mucho más activo, y es un tema nuevo. Hace 50 años, el proyecto de la Unidad Popular sí pensaba en el medio ambiente, pero no tenía una carrera contra el tiempo porque el planeta se estaba destruyendo producto de la sobreexplotación de los recursos naturales. La automatización, ese también es un tema nuevo. El mundo laboral para la juventud y para nuestro pueblo en general es un tema que nos preocupa. ¿Por qué? Porque bueno, yo por formación soy economista, entonces, como desde este mundo lo que uno ve es, o la respuesta clásica, sí, mira, en realidad la automatización no es tan complicada, porque si tenemos 10 personas que trabajan en un servicio de caja en un supermercado y lo reemplazamos por 10 cajas automáticas, en realidad después tenemos que, no es que esas 10 personas dejen de trabajar, sino que vamos a formar especialistas que ahora arreglen las cajas automáticas. Pero eso no es cierto, porque en realidad, tal vez, claro, hay 10 compañeros y compañeras que pierden su empleo, pero hay solamente una persona que yo necesito para que arregle todas esas cajas. Entonces, la automatización produce que por sus consecuencias las personas no tengan acceso al trabajo. Y que si bien nos interesa garantizar que toda persona que desee educarse y formarse y capacitarse para tener una labor productiva o tener habilidades que sean mucho más sofisticadas, nos encantaría. Pero tampoco significa de que podemos apostar a que solamente en la sofisticación de las labores técnicas el pueblo encuentre fuentes de empleo. Entonces, ahí hay un gran tema que tenemos que abordar y que no necesariamente se está abordando. Y por último, creo que dentro de estos temas como que recojo hacia la rápida, el exceso de información o el fenómeno de las redes sociales. Ahí también hay un tema que tenemos que preocuparnos. No solo por las fake news, no solo por esa como mala clase de echar a correr mentiras como con fines políticos, sino porque en realidad
es un tema que se nos puede salir de las manos. Lo cruza la inteligencia artificial, lo cruzan diferentes cuestiones que son de orden nuevo, que son temas en los cuales no pensábamos hace 10, 15 años, y que necesariamente, dado el impacto que tienen y el alcance que tienen, son fuentes de poder. Y por lo tanto hay que salir a disputárselo a la derecha. Así que creo que al menos aquí hay que convocar, creo que aquí está como tal vez unas coordenadas en cuanto a los temas clásicos versus temas nuevos que son muy atingentes y que creo que la juventud tiene mucho más que decir en esta materia porque tal vez los vemos mucho más de cerca. O tal vez respecto al cambio climático tenemos muchas más intenciones de cuidar nuestro planeta porque sabemos que tenemos muchos años más para vivir. Entonces creo que son estos temas como muy como necesarios de convocar. En cuanto a por qué planteaba de que tenemos que tener más respuestas más preguntas que respuestas, porque chuta, al menos, y esta es una posición que creo que cala muy hondo dentro de la juventud socialista, la última vez que creímos interpretar al pueblo, el pueblo nos rechazó el proyecto de constitución con un 62%. Entonces, de pronto, hay que escuchar un poquito antes de salir a dar respuestas, porque la última vez que creímos tener la razón, el pueblo nos dijo no. Y es la derrota más dura que ha tenido la izquierda porque ha sido en las urnas y ha sido en los sectores populares. Y cuando pensábamos de que en realidad el pueblo no votaba y que había que hacer el voto obligatorio porque la gente que no tenía recursos no iba a votar, esa misma gente nos dijo no, por ahí no. Entonces, creo que por eso tenemos que escuchar. No significa que pasemos de aquí durante 10 años escuchando y recogiendo. Esto es dinámico. Tenemos que escuchar, pero tenemos que pasar a la acción. Tenemos que recibir, pero también tenemos que proponer. Pero siento que nos falta desde la política un ejercicio de humildad en que digamos, chuta, partamos. Y por último, creo que nobleza obliga el homenaje al compañero Gustavo Ruz, al Pollo Ruz que falleció hace poco. Su hijo aún integra el Partido Socialista y claro, él fue el último secretario general de la FJS y que también fue muy relevante en el proceso de la campaña de la Unidad Popular. Consejero de Carlos Lorca y fue la persona que le pasa la posta a Carlos Lorca y que termina siendo un referente también y al cual le homenajeamos hace poco porque es una persona muy importante para el socialismo. Así que sí, cumplo con honrar la memoria del compañero Ruz. Muchas gracias. Gracias, Alan. Daniela, para ir cerrando ya nuestro módulo. Adelante. Sí, bueno, lo primero se me había pasado algo que es muy importante. Hoy, después de mucho tiempo, es el primer homenaje que hacemos en la Cámara de Diputados y Diputadas a diputados detenidos desaparecidos. Y entre eso quiero saludar a la Juventud Socialista porque su secretario general, Carlos Lorca, fue uno de los detenidos desaparecidos, junto con Vicente Atencio y también un diputado del Partido Radical, que es, bueno, Gastón Lobo. Creo que es muy importante, sobre todo en un tiempo donde el negacionismo y también la impunidad ha arrasado en este último tiempo como un relato popular. Creo que es importante que nosotros y nosotras les vayamos quitando ese campo que están intentando hoy día abrirse paso dentro de la institucionalidad como un gran retroceso civilizatorio. Yo creo que hay una comparación muy importante entre lo que ha sido los 40 años del golpe y los 50 años, donde hay una derecha ultraconservadora que está intentando, sobre todo a través del negacionismo, a través de las noticias falsas, o incluso también en no buscar la verdad, la justicia y la reparación, abrirse de los espacios institucionales como si ellos fueran los representantes populares y como si nosotros y nosotras estuviésemos buscando justicia solo por una reivindicación hasta personal. Yo creo que eso, al menos de las muestras desde la institucionalidad, es relevante. Lo quería poner como un punto porque creo que también se vincula a las preguntas, bueno, entonces, ¿a qué nos convocamos? Y yo creo que quizás no vaya a gustar un poco mi respuesta, porque creo que acá la construcción, sobre todo, de buscar una respuesta en dirigentes políticos o los que hoy día encabezan la juventud socialista y comunista, es también... ¿Más cerca? Ya. Que si hoy día nos ubicamos solo en una respuesta unilateral, creo que estamos obviando lo que acá estamos viviendo como una crisis de los colectivos. ¿Y el por qué lo digo? Porque hace mucho tiempo yo creo que no hay que obviar que todos los elementos que hemos tenido
de hoy día perder presencia en el campo popular, de que las organizaciones principales, y no tan solo juveniles, las organizaciones sindicales, las federaciones de estudiantes u otras organizaciones que son organizaciones de base, que también jugaron un rol muy importante en la acumulación de fuerza, en buscar un proyecto como la Unidad Popular, hoy día han entrado en una crisis. Y no tan solo hoy día, sino que viene de hace mucho tiempo. Y creo que en eso devuelvo una pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer todas las personas de izquierda, revolucionarios, progresistas, quienes creemos en el socialismo, porque yo creo que, claro, no hay que dejar de hablar que nosotros y nosotras tenemos una matriz ideológica que es muy importante, pero que ha sufrido fisuras. Y no entender que el mismo modelo neoliberal no es tan solo un cambio en la matriz productiva, sino también dentro de lo cultural, que es muy, muy importante y que incluso ha permeado a nuevas generaciones o incluso ha permeado a las generaciones que eran antiguas, incluso antes de que el modelo neoliberal se instaurara a sangre y a fuego en nuestro país. Yo creo que es desconocer también parte de una derrota que hemos tenido. No todas las derrotas estratégicas son permanentes, sino que también depende de la acumulación de fuerzas que nosotros y nosotras podamos hacer. Entonces, cuando digo que quizás no guste mucho, es que yo creo que la respuesta no tan solo pasa por dirigencias o lo que nosotros y nosotras podamos hacer en este foro, sino que también pasa por entender que estamos en un escenario de mucha fragilidad política. Y la fragilidad política no pasa solo por lo que hoy día sucede con el gobierno de Gabriel Boric. O sea, estamos en una arremetida neofascista a nivel mundial que yo creo que nosotros y nosotras no lo podemos ver. Cuando hablamos de la percepción de la sociedad, que no era tan solo la sociedad, sino que también a nivel mundial, bueno, hoy día estamos en una arremetida de estos populismos neofascistas que claramente están asfixiando a gobiernos progresistas que incluso le están cobrando muy caro los errores de lo estructural que no se atrevieron a cambiar anteriormente. Por ejemplo, la concepción de los estados subsidiarios, la concepción de no cambiar las matrices productivas de nuestros países, eso también ha traído una situación donde finalmente buscar un nuevo modelo de desarrollo en nuestros países, hablar también de un escenario donde ya, por una parte tenemos lo cultural, que ya lo hemos abarcado, pero por otra parte también tenemos una concepción incluso global del trabajo, porque cuando hablamos, y también de la globalización, la flexibilidad laboral como un fenómeno también. Entonces, esa pregunta de decir, bueno, entonces, ¿por qué no nos hemos convocado a los lugares más habituales? Pero es que ya no es tan fácil, por ejemplo, ir y decir, bueno, voy a levantar un trabajo sindical en una fábrica cuando tienes a todos los trabajadores disgregados a través del teletrabajo, por ejemplo. Como nosotros y nosotras también, y por eso hablé mucho de las características de cada momento. Son preguntas y reflexiones que nos tenemos que hacer la izquierda en su conjunto, los progresistas, los revolucionarios, los socialistas, de decir, bueno, ¿cuál es el socialismo que queremos construir en el siglo XXI? Yo creo que esa pregunta todavía no la logramos cristalizar del todo. Y creo que también es muy importante porque cuando nosotros y nosotras nos hablamos de finalmente hacer frente a arremetidas neofascistas dentro de nuestro país, tampoco pasa solo por la concepción institucional o incluso de lo que pueden tener los altos funcionarios de gobierno en nivel de convencimiento. Si la correlación de fuerza dentro del institucional ya está complejo. Entonces, vale la pena recordar que un gobierno no tan solo tiene una arista institucional, sino que también cuando hoy día tenemos parte del poder, el poder se tiene que saber defender. Y esa parte del poder hoy día no la estamos logrando rodear con el movimiento social, por ejemplo, ese movimiento estudiantil que abrió paso a que esos dirigentes estudiantiles hoy día llegaran a la moneda y que comprometieron un programa de gobierno. Pero ese movimiento estudiantil, por condiciones de pandemia, por condiciones históricas, por posición también en la que se encuentran las crisis de la institucionalidad, también se ha ido diluido. Y creo que en ese escenario de mucha liquidez, la convocatoria, por tanto, no pasa por la respuesta del problema, sino buscar la solución del problema de manera colectiva. Yo creo que lo colectivo se ha perdido tanto en la política que finalmente, cuando uno no se siente parte del programa, finalmente, y yo lo veo día a día, parlamentarios y parlamentarias
que son de fuerzas de gobierno, muchas veces amenazan con su voto. Y cuando debiesen estar votando por las reformas que comprometió el programa de gobierno de Gabriel Boric. Entonces, lo colectivo, el volver a armar estas juventudes políticas, van a ser importantes. El tema es cómo lo hacemos. Y el cómo lo hacemos, yo creo que no pasa solo por encontrarnos entre nosotros mismos, sino que vamos a tener que salir a convencer. Y convencer cuando hemos sufrido derrotas, pero que las derrotas no están cristalizadas, sino que también tenemos que salir a revertirlas, es principal y es importante, con las características que también tiene hoy día el siglo XXI. Lo hablaba Alan, hablábamos del ecologismo, hablábamos también del movimiento de mujeres, o sea, cuánto tiempo también se costó que se reconociera que la lucha de clases no era superior, por ejemplo, a la lucha que tenemos las mujeres, porque finalmente hoy día el patriarcado y el capitalismo son aliados y alianzas criminales que también hoy día oprimen a los pueblos. Y eso también, o incluso que a la izquierda también le costara en algún momento dar el debate sobre el ecologismo cuando se sentía, no, es que eso es un tema aparte, que incluso no responde a las preocupaciones de la ciudadanía, hoy día es una realidad. Entonces, esas características yo creo que son las que vamos a tener que buscar, y yo creo que la convocatoria entonces es que resolvamos este dilema y esta liquidez en un escenario donde cada uno y cada una tiene que tomar posición, pero por sobre todo entendiendo que la construcción colectiva de un proyecto distinto tenemos que nutrirla entre las juventudes políticas, en los partidos, pero por sobre todo buscar a quienes todavía no toman posición y no están convencidos de jugar un papel muy importante ahora, y eso, al menos, pasteleros sus pasteles, y la juventud, y al menos nosotros vamos a tener que hablarle a los jóvenes. Y eso yo creo que es la invitación, al menos que hacemos en este foro a quienes nos están escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por esas reflexiones finales. Agradecemos también a Alan, agradecemos a ambos por su participación en este seminario, seminario de gran trascendencia a 50 años del golpe, y en específico ya pudimos ver ahora la importancia de la juventud en los procesos políticos, tanto desde la institución de un partido como desde la acumulación de fuerzas populares en todo su